Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque evolutivo y transpersonal. En la descripción debajo del vídeo está el enlace y también el enlace a nuestro canal de Telegram sin censura y un enlace para donativos. El planeta Plutón. ¿Qué es Plutón? Vamos a ver, cada planeta representa un arquetipo, ¿no? Cada planeta y los arquetipos son multinivel en cuanto a interpretación, ¿no? Entonces Plutón es un planeta, es el planeta más alejado del Sol, el más misterioso. Entonces Plutón rige los misterios. Plutón también es nuestro propio poder. Plutón es nuestra propia manera de transformarnos. El lugar donde tenemos Plutón en la casa, el lugar en la carta, nos explica en qué lugar nos transformamos más, en qué lugar somos más profundos y en qué lugar tenemos también más confrontación que nos remueve las tripas, ¿no? Y en qué lugar tenemos que transmutar oscuridad también, ¿no? Entonces Plutón tiene que ver con eso, Plutón es el regente de Escorpio y es el regente de la casa 8 y entonces tiene que ver con la muerte, es el psicopompo, el que nos pasa al más allá, ¿no? Es como el señor de la guadaña también, pero tiene muchos niveles. Plutón también es el manejo de la energía, es el manejo del poder, es el magnetismo. Plutón es como un imán, es magnético. Plutón es los secretos, Plutón es las conspiraciones, la plutocracia, que tiene que ver con los que gobiernan en secreto. Plutón rige los secretos, Plutón rige todo lo que está oculto, Plutón también rige la sexualidad. Plutón rige las herencias como la casa 8. Plutón rige el dinero de los demás, la gestión del dinero de los demás, como casa 8 más bien. Y Plutón es como el poder personal, ¿no? Entonces, en la casa en la que tengamos Plutón, allí tenemos poder también, ¿no? Entonces, si uno tiene Plutón en la casa 5 tendrá poder en la creatividad, pero a la vez tendrá miedos que transformar cuando está creando. De alguna manera, en la casa donde está Plutón hay poder y a la vez es como un infierno confrontativo que hace confrontar nuestra sombra, ¿no? Es donde está nuestra sombra, también está nuestro poder. Donde está la sombra está el poder, porque dentro de la sombra es como un dragón que contiene un tesoro. Entonces, si penetramos en la sombra, encontramos ese tesoro y somos mucho más poderosos. Plutón también tiene que ver con el magnetismo, con los magos, ¿no? Con la magia, con el movimiento de las energías, con el tantrismo, ¿no? Con el tantra sexual, por ejemplo, ¿no? Pero el tantrismo, ojo, no solo es sexualidad. De hecho, las escuelas tántricas que hay en India o en Tíbet o en otros lugares del mundo, que vienen mucho del chamanismo, las escuelas tántricas se basan en un paradigma en el cual se aprovecha toda la energía y una de ellas es la sexual. Se aprovecha cualquier tipo de energía, sea positiva o negativa, para la transformación espiritual, el despertar de la conciencia. Y la sexual es de una de ellas, y se ha difundido mucho en Occidente la idea de que el tantra es igual a sexo. Pero no, el tantra es también la limpieza de los canales energéticos, el conocimiento de lo sutil, todo lo que tenga que ver con el movimiento de las energías, los chakras, el yoga, las posturas de yoga, los ejercicios de respiración, todo eso es tantra, ¿no? Son técnicas avanzadas y el tantra diríamos que es casi lo más profundo e intenso que hay en cuanto a técnicas y tradiciones, ¿no? En la India tenemos el shivaísmo de Cachemira y lo bueno del tantra es que juega con la vida, no escapa del mundo, no renuncia al mundo, sino que penetra en el mundo hasta lo más profundo y lo transforma, ¿no? Es la energía de la transmutación. Plutón es la energía de la transmutación, de la alquimia, de convertir el plomo en oro. Plutón rige también las crisis y los renacimientos. Plutón rige también el ave fénix, ¿no? Que resucita de una crisis, ¿no? Entonces, en la casa en la que tenemos Plutón, pues pasaremos por crisis y renacimientos, por transformaciones. ¿Eh? Es la casa donde evolucionamos más también, ¿no? Porque Plutón hace evolucionar muy rápido. Entonces, los que tienen, por ejemplo, el Sol conjunción Plutón, es una vida de transformación constante, ¿no? De transformación a los demás y hay un gran poder y responsabilidad. Entonces, hay un libro muy bueno sobre Plutón, que es Plutón, la trayectoria evolutiva del alma, de Jeff Green. Ya la mirada plutoniana de este señor, de Jeff Green. Y es muy interesante porque dice, Jeff Green es un astrólogo profesional dedicado por completo a esta práctica, bla, bla, bla.
Antes de llegar a ser un consejero astrológico, estuvo dictando un gran número de conferencias. Jeff Grimm nos dice que nació por segunda vez en esta vida cuando participaba en la guerra del Vietnam, plutoniano, ¿no? Las guerras, las bombas, ¿no? Las muertes, ¿no? La extrema violencia y crueldad insana de esta experiencia culminaron para él en un contacto telepático con un monje budista que conoció al final de su permanencia en ese país, lo cual le llevaría luego a frecuentar un templo budista en Estados Unidos. La disciplina espiritual y las prácticas que allí tuvo oportunidad de conocer le hicieron tomar conciencia sobre su destino y el camino a seguir en esta vida. Desde entonces ha procurado cooperar al máximo para cumplir con estas metas. Entonces, este libro es muy profundo, es brutal, ¿no? Porque tiene que ver con Plutón, y claro, Plutón también tiene que ver con los secretos, con lo que está oculto, tiene que ver con el esoterismo, tiene que ver con el magnetismo. Es muy amplio, ¿no? Plutón, como cualquier otro planeta, pero Plutón es el más intenso y profundo, ¿no? Y compite con el Sol y Júpiter en poder, ¿no? Pero el más poderoso es Plutón. Evidentemente, Plutón también en su sombra da respeto, ¿no? Porque la sombra de Plutón es la sombra más sombría, ¿no? Es el lado oscuro, ¿no? Es el infierno. Y Plutón, de hecho, es el dios del inframundo, que ese planeta que se presenta desnudo delante de la gente. No, delante de la gente no, que se presenta desnudo en la mitología, porque es un desnudador. Plutón es el que ve las máscaras y desenmascara, ¿no? El que desnuda a las personas. Entonces las personas que son muy plutonianas, escorpianas, que tienen muchos planetas en Escorpio o en la casa 8, o el Plutón muy aspectado, o el Plutón aspectado con el Sol, la Luna y el ascendente, son personas que tienen rayos X en los ojos y desenmascaran las mentiras, desenmascaran a las personas, desenmascaran el plástico y quieren ir a lo desnudo, a la esencia, a las entrañas. Porque Plutón también se podría equiparar a la diosa Kali, ¿no? Que es la destructora del mal, ¿no? Y también con las entrañas, los instintos, con la profundidad de la tierra, con la Pachamama, pero en su sentido más volcánico, más profundo, esa energía volcánica, profunda, instintiva e irracional que puede llevar a la destrucción, ¿no? Plutón es destructivo también, ¿no? Puede tener que ver con el Shiva, pero el Shiva mitológico, no el Shiva que hago yo de Om Namah Shivaya, ¿no? Pero el Plutón es muy profundo, es muy interesante, ¿no? Y podríamos leer algún, algún pasaje de Plutón de este libro que me encanta. Podríamos hablar de, por ejemplo, Plutón en la casa 12, ¿no? Que es muy misterioso, ¿no? Quienes han nacido bajo quienes han nacido bajo esta posición plutoniana han tenido en vidas pasadas, ¿no? Este siempre habla, es una astrología kármica también, ¿no? El Plutón te ayuda también a saber las vidas pasadas. eh, el propósito evolutivo de identificarse con algún tipo de creencia trascendental, a fin de ser conscientes de la unidad que existe en toda la creación y de experimentar su propia individualidad como una parte que ha sido emanada de la fuente creadora. Al cubrir dicho propósito, ellos están en capacidad de espiritualizar todo aspecto dentro de sus vidas. En general, Piscis y la casa 12 vienen a ser como el resumen de todas las otras casas, signos y fuerzas planetarias. Son así arquetipos que describen la totalidad de la vida y de la realidad en este plano y en otros planos de existencia. Al mismo tiempo, estos arquetipos están referidos a la fuente primordial de todo lo que existe, la cual deberá ser percibida y concienciada por parte del nativo. Las personas con Plutón en la casa 12 o en Piscis han experimentado un deseo intenso y directo de disolver todas aquellas barreras que le impiden fusionar su energía individual dentro del gran todo cósmico. A fin de fusionarse con la fuente primordial de poder, dichas barreras podrían ser emotivas, intelectuales, físicas o espirituales. El requerimiento evolutivo que les impulsa a disolverles le ha exigido identificarse con un sistema de creencias de tipo trascendente para que pueda tener lugar un proceso espiritualizante. Ha existido en ellos un deseo y necesidad por buscar y poner en práctica valores, creencias y conocimientos que trasciendan el tiempo y el espacio, por encima de los que existen dentro de su cultura particular. Mientras el arquetipo de Capricornio y Casa 10 hacía un enfoque egocéntrico, la Casa 12 y el signo Piscis están asociados a lo infinito y lo eterno. El proceso de expansión que tuvo comienzo en los puntos opuestos Virgo y la Casa 6 viene ahora a culminar a través de una metamorfosis total que surgen de la fusión del ego individualizado con la fuente primordial. Como resultado de esto, los nativos con Plutón en la casa 12 llegan a esta vida con la sensación innata de encontrarse de pie delante de un abismo.
Tras ellos brilla la luz del mundo conocido, su pasado y todo aquello que ha significado cultura, tiempo y espacio. Delante se extiende una infinita oscuridad abismal, su futuro y todo el norte en el momento de cumbre de la guerra le acarreó persecución y aprobación social en función del partido que tomara cada persona. Esta identificación total con un solo aspecto de uno mismo induce a la actitud compulsiva. Un momento, me he confundido ahora. Infinito universal al borde del mismo precipicio, ellos tendrán que elegir una dirección, hacia atrás, hacia adelante o permanecer donde están, paralizados y sin moverse en dirección alguna. Las elecciones que el nativo ha realizado en el pasado van a influir sobre aquello que es experimentado en esta vida respecto a este deseo evolutivo y a este propósito, determinando el estadio o condición evolutiva que atravesarán en su actual existencia. Pero es necesario conocer la forma como el nativo ha respondido a dichos propósitos. Como ocurre con las demás casas y signos, los dos deseos coexistentes en el alma, el retorno de la fuente y de separación, van a entrar en juego para determinar las reacciones y exigencias individuales. No obstante, con esta posición de Plutón se colige que la verdadera naturaleza de la necesidad evolutiva previa ha sido la de fusionarse e identificarse con la fuente de la creación, universalizando y elevando el nivel espiritual del ser, con lo cual habría sido eliminada en esencia toda actitud de identificación egocéntrica en el individuo o por lo menos dispersada. Cualquier tipo de separatismo respecto a la fuente ha estado sometido al impacto de este impulso evolutivo en vidas pasadas, con el objeto de disolver estos deseos de separación. Por su parte, las tres reacciones primarias a este propósito evolutivo propio de la Casa 12 nos ayudarán a conocer el carácter de las elecciones que han influido en los actos y por lo mismo de las condiciones kármico-evolutivas de que estos nativos van a tener que experimentar en su actual existencia. Y el tío continúa. Jeff Green, un maestro. Es que en los libros de astrología hay mucha sabiduría, muchísima sabiduría, hay gente muy sabia, ¿no? Entonces quería compartiros un fragmento de Plutón en la casa 12, ¿no? Entonces en cada casa Plutón se comporta de una manera distinta, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, si tienes Plutón en la casa 1, estará en tu personalidad, entonces ya tendrás una personalidad magnética, influyente, una vida de transformación y serás una persona muy poderosa, con lo cual responsable, ¿no? Porque el poder de Plutón implica responsabilidad. Y porque si tienes poder tienes que ser responsable, si no pasas a la magia negra. Entonces algunas personas con Plutón en la 1 pueden ser magos blancos o magos negros, pero no te van a dejar indiferente, ¿no? Es un poder magnético, ¿no? De Plutón en la 1, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que el poder de los plutonianos, sobre los que tienen Sol Plutón, Plutón en la 1, o muchos aspectos de Plutón, o Luna con Plutón, el poder se ha de ver de una manera impersonal. El poder pasa a través de nosotros y no es nuestro. Porque si nos apropiamos de ese poder, nos podemos volver magos negros, ¿no? Entonces es importante que el poder pase a través de nosotros y sea utilizado para el bien y la luz, ¿no? Entonces, los juegos de poder son muy plutonianos, ¿no? Los juegos de poder, el sometimiento, ¿no? El someter y el sometido. Entonces, el plutoniano es muy consciente de los juegos de poder en los demás y ve juegos de poder por todas partes. Y es muy consciente del vampirismo y es muy consciente de las entidades oscuras, de la sombra, del bajo astral, ¿no? De la sombra que hablamos con el vídeo con Sara Íñiguez, ¿no? Un saludo desde aquí, amiga. Y entonces Plutón tiene que ver con la transformación y con el poder y con los juegos de poder y con la intensidad y con la psicología. Plutón también rige la psicología, las terapias, los misterios, lo esotérico. Es un planeta muy amplio y muy desconocido y muy escondido, como buen Plutón, ¿no? Muy escondido, ¿no? Porque Plutón está en el inframundo, está en el inconsciente, está ahí escondido. Y ya se ha encargado el sistema de bloquearnos nuestro poder, de desempoderarnos, de bloquear nuestro Plutón y quedárselo ellos. Porque ellos sí son plutonianos y saben utilizar la energía de Plutón y usan la magia negra y saben, pues esta zona, por ejemplo, esta zona, Barcelona, es del signo Acuario. Vamos, pues vamos a comerles la olla para que cuando hagamos cosas chungas no se rebelen. Pues esta zona, y trabajan con la astrología, con la cábala y utilizan la ingeniería social que es muy plutoniana para manipular las mentes de los demás, ¿no? La plutocracia que utiliza la energía de Plutón, el poder para
para manipular, eso es la magia negra, ¿no? La magia blanca es utilizar el poder para la luz, para la voluntad divina. Entonces, la magia blanca, los plutonianos, los buenos plutonianos son aquellos que se conectan con la fuente y hacen que se sincronice la energía de la fuente con su energía y ese poder lo utilicen para el bien y para la luz, para transformar las personas hacia la luz y hacia el bien, no hacia la oscuridad y hacia el egoísmo. Entonces, el Plutón te puede llevar a ser un Darth Vader o a ser un Gandalf, ¿eh? Pero siempre tiene que ver con los movimientos de energía y con la magia. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.